Como suele suceder en todas las guerras, existe un enorme volumen de información errónea difundida a propósito por ambos bandos y por sus aliados. De hecho, la batalla informativa es un capítulo muy importante de cualquier conflicto militar. Pero ahora, en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología y donde prácticamente cada habitante del mundo lleva un smartphone en su bolsillo, podríamos decir que ganar el relato es el auténtico corazón de la contienda. Hace ya muchos años que Vladimir Putin ha sido un pionero de las granjas de trolls, edificios llenos de grises burócratas rusos que se dedican entre 8 y 12 horas diarias a manejar múltiples perfiles falsos de Facebook, Twitter y YouTube en distintos idiomas y con el único objetivo de elogiar a su jefe, por supuesto, y defender sus intereses, manipulando a la opinión pública y hostigando, por ejemplo, a los periodistas críticos. Los trolls rusos imitan el funcionamiento de los algoritmos, es decir, que personalizan el contenido para captar audiencias, pero incluso resultan más efectivos que la manipulación ejercida por los dueños estadounidenses de las plataformas de redes sociales. Operan como un ratón que desestabiliza a un elefante, una guerrilla que se mete en las grietas del sistema digital y usa la fuerza de su enemigo para someterlo, al igual que en las artes marciales. Pronto dedicaremos un informe muy completo sobre este aparato maquiavélico y exitoso, hay que decirlo, y abordaremos también la inteligente estrategia mediática del aparato de propaganda putinista. Por ejemplo, la cadena Russia Today, en la que en otros tiempos yo mismo he sido invitado, aunque si volvieran a invitarme en este contexto, sería sin lugar a dudas para convidarme un tecito de arsénico. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la otra cara del asunto. Luego de haber publicado el documental más visto en lengua castellana sobre la vida secreta de Vladimir Putin y su ascenso al poder, que en esta nueva versión después de la censura ha generado 1.600.000 espectadores y sigue sumando a razón de 10.000 por hora, hoy trataremos el principal montaje mediático de Occidente y que tiene, por supuesto, nombre y apellido: Volodymyr Zelensky. Las élites norteamericanas, que como ya he demostrado con evidencias, son mucho más amigas del Kremlin de lo que parecería en las cámaras, no necesitan ejércitos de cuentas fake, porque en efecto son dueñas de Google, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, etc. Ellos deciden que se publique y que no. Por ejemplo, aquí mismo, por esa misma razón, tuve que reeditar mi profunda investigación sobre Putin, luego de que la restrinjan sin alegar ningún motivo. Pero sigamos, la Casa Blanca suele tener mucho mejor imagen de la que realmente merece en los principales diarios y televisiones de este hemisferio. Y por tanto, el Estado profundo norteamericano, es decir, los grupos de interés que trascienden a los gobiernos, independientemente que se trate de George Bush o Joe Biden, se han convertido en los mayores expertos de manipulación masiva, a través de la herramienta que el prestigioso politólogo Joseph Nye denominó poder blando, es decir, la capacidad de influir subjetivamente a las personas desde la comunicación y el entretenimiento, y no solo a través de la fuerza bruta militar o las sanciones económicas. Hay que decirlo, Nye no se limitó a promover sus teorías sobre la infiltración cultural en su puesto de profesor de la Universidad de Harvard. Tuvo tanto éxito con este planteo que el expresidente Bill Clinton lo incorporó a su gobierno y terminó dirigiendo el Consejo Nacional de Inteligencia y luego el Comité de Seguridad Nacional, involucrándose primero en la supervisión del espionaje y las diversas y agresivas guerras exteriores que libró Clinton en los años 90. Y segundo, algo aún más importante, Nye intervino en la configuración de lo que él mismo llamó la Pax Americana Progresista, o más conocida como el Nuevo Orden Global. De aquella década clintoniana vienen las políticas de minorías,
los subsidios millonarios al lobby LGBT, el ecologismo institucionalizado, las leyes feministas que discriminan a los hombres y otras tantas sabias políticas, sabias en la dirección malévola, que parten de la antigua premisa divide et impera, divide y vencerás, y permiten domesticar a millones de jóvenes con discursos identitarios en el nombre del bien común, que básicamente funcionan quitándole su cerebro y su alma, es decir, la esencia constitutiva del individuo, y licuando su personalidad en rebaños, en tribus, como los nacionalismos del pasado, y bueno, como el nacionalismo que hoy asusa Putin a la hora de mandar a morir rusos, a matar ucranianos inocentes. Entender la política como un espectáculo permite ejecutarla, no solo desde oficinas y embajadas, sino también desde Netflix, por ejemplo. Y hoy les contaremos brevemente la historia sobre cómo un actor cómico de Netflix, Volodymyr Zelensky, ha llegado a ser el presidente de Ucrania, sin saber siquiera hablar fluidamente ucraniano, y aún así, y pese a que toda su gestión haya sido un rotundo y absoluto fracaso, impregnada de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, lo han vendido a medio planeta como una suerte de estadista a la altura de Julio César o Winston Churchill, que claramente tenían todos los vicios de Zelensky, pero bastantes capacidades de las que Zelensky carece por completo. Entonces, señores, se preguntarán, ¿cómo llegó Volodymyr Zelensky a la presidencia de Ucrania? ¿Y a quién beneficia que este personaje gestione la mayor crisis de la historia de dicho país, al menos en los últimos 90 años? Hoy le responderemos a esta pregunta con lujo de detalles, como no encontrarán en ningún otro sitio. Razón por la cual quédense hasta el último minuto y vayan dando like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras ustedes lo están mirando. Sin más, comenzamos. Seguramente a estas alturas, señores, muchos de ustedes estén escribiendo en el chat: Zelensky es un peón de Soros. Zelensky trabaja para el Foro Económico Mundial. Zelensky es la mascota de Biden. Y bueno, no necesariamente estén equivocados, pero la realidad, se los aseguro, es todavía más turbia y sin duda los sorprenderá. Amigos, amigas, les puedo garantizar que en esta historia hay un benefactor, hay un mecenas de este caballero Volodymyr Zelensky que nadie, absolutamente nadie, al menos en el mundo hispano, podría imaginarse. Pero iniciemos con la biografía de Volodymyr Oleksandrovich Zelensky, que nació en 1978 en la ciudad de Kryvyi Rog, una ciudad, por cierto, mediana, que por entonces tenía unos 400.000 habitantes, ubicada en el centro-sur de la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, en las inmediaciones de la polémica península de Crimea. Hijo único de Rima Zelenska, una disciplinada ingeniera industrial fanática del comunismo, que solía pasar poco tiempo en su casa y no muy acostumbrada a sonreír. Y a su vez de Oleksandr Zelensky, uno de los más destacados científicos del mundo comunista, que debió callarse durante 2 largas décadas su profunda oposición al Partido Comunista, incluso dentro de su casa, porque temía que su propia esposa lo denuncie a las autoridades y no pueda volver a ver al pequeño Volodymyr la luz de sus ojos, que ya lo verán, le depararía graves amarguras. Oleksandr fue un pionero de la informática detrás de la cortina de hierro, ingeniero eléctrico. Su tesis titulada El cálculo automatizado de reservas de hierro fue premiada con honores en la Universidad Estatal de Minería de Moscú. Y pese a dirigir el primer departamento soviético de informática y hardware en Ucrania, y de haber generado enormes aportes en los campos de geología y topografía, su hogar era tan pobre como el de cualquier obrero. Sufría de duros ataques de asma y era obligado a trabajar incluso estando enfermo y sin vacaciones. Un auténtico
esclavo, que es exactamente la suerte de cualquier ciudadano bajo el régimen de igual reparto de miseria, mejor conocido como socialismo. Alexander era y es, porque todavía vive, un hombre entrañable, con sentido del humor, solidario, pero permanentemente melancólico. Sus abuelos, es decir, los bisabuelos del actual presidente ucraniano, fueron quemados vivos por los nazis durante el Holocausto, y su papá, el abuelo de Volodymyr, Semyor Zelensky, junto a sus 3 hermanos, lograron escapar siendo adolescentes huérfanos. Pero el ejército rojo de Stalin, ese mismo dictador genocida, que por cierto le permitió al genocida Hitler ejecutar sus delirios expansionistas a través del pacto de no agresión Biden-Putin, Ribbentrop-Molotov, a la hora de enfrentarse a su antiguo socio de Vigo Tito, resolvió secuestrar a todos los jóvenes que se interpusieran en su camino, reducirlos a la servidumbre militar y mandarlos a matar y eventualmente a morir en el frente. Esta es la cruel realidad de las guerras. Los políticos matan y viven, los inocentes sufren y mueren. Esto le sucedió a los 3 tíos de Zelensky, pero Semyor sobrevivió un tiempo más, luego de haber servido para el batallón 57 de fusileros motorizados del ejército ruso. Ironías de la vida, hoy su nieto, Volodymyr, obliga a los varones ucranianos a correr la misma suerte trágica. Semyor quedó lisiado y murió joven, impregnado por la sensación de que nadie ganó en la Segunda Guerra Mundial más que sus dirigentes. Y Alexander creció bajo la extrema severidad del yugo de la tiranía de Moscú, que desde las hambrunas forzosas que terminaron con 4 millones de ucranianos durante el Holodomor, siempre se ensañaron contra los ucranianos y muy especialmente contra los judíos ucranianos. Pero bueno, en la casa del niño Volodymyr Zelensky durante los años 80 había un padre amigable que huía de la depresión haciendo bromas y trataba de estimular el pensamiento crítico del chico en las pocas horas que compartía con él. Pero por otro lado, una madre rígida que no toleraba ni el humor, ni el amor, ni la menor muestra de libertad o rebeldía, al punto que el propio Volodymyr contó en una entrevista que una mañana, al regresar del colegio, descubrió que le había quemado su mayor tesoro, revistas de tiras cómicas que su madre no toleraba, bajo la premisa de que solo debía leer el material de adoctrinamiento escolar. Por cada travesura recibía un cintazo o directamente una paliza de su madre y una caricia y el consuelo de su padre. Y así formó un carácter ambivalente, manipulativo, y para escapar de los castigos aprendió a elaborar, Volodymyr, mentiras cada vez más sofisticadas. De hecho, y pese a que su progenitora quería que solo hable ruso, la lengua de los opresores, su padre le pagó con mucho esfuerzo clases particulares de ucraniano. No obstante, Volodymyr se pasaba las horas haciendo reír a sus compañeros e intentando seducir a sus compañeras para disgusto de la profesora. Conclusión, nunca aprendió a hablar ucraniano en forma fluida. Todavía niño, Volodymyr atestiguó la tragedia nuclear más importante de la historia, 500 veces mayor que el impacto del bombardeo yanqui a Hiroshima y Nagasaki. El accidente de la planta de Chernobyl, causado, claro, por la absoluta irresponsabilidad inherente a cualquier administración comunista, pero en este caso especialmente nefasta. 116.000 muertos, 600.000 heridos, deformados, mutilados para siempre, y la mayor epidemia de cáncer de la historia europea. Todo esto descubrió el rostro descarnado de la maldad marxista, que no conforme con semejante masacre procedió a encarcelar o directamente ejecutar a quienes distribuían información veraz sobre este desastre. Este evento lamentable fue la gota que derramó el vaso, uno de los últimos pasos al vacío del decadente orden colectivista que pocos años más tarde moriría ahogado
en su propio veneno. Para 1995, a sus 17 años, Volodymyr le dio un enorme disgusto a Alexander. Abandonó el bachillerato en leyes, que completaría mucho más tarde, y según denuncia la prensa ucraniana, a través de favores políticos. Alexander le había rogado a su hijo, a su único hijo, a su primogénito, que estudie algo que le guste, aunque fuera teatro, pero que se cultive, que se forme, que ejercite el cerebro, que aproveche la naciente libertad que él mismo nunca había tenido la oportunidad de disfrutar, ni tampoco las otras 4 generaciones anteriores en la familia Zelensky. Pero Volodymyr nunca fue un amigo del esfuerzo, y saliendo con la secretaria cuarentona y solterona de un antiguo director de cine soviético, Rolei Brzezinski, logró que se lo presente. Brzezinski era conocido por su afición a las púberes y a los púberes, y no tardó tiempo en incorporar al jovencito al programa humorístico KBN, el Club de los Graciosos, el único ciclo de comedia que habían permitido los comunistas desde 1961, que por supuesto se emitía desde Moscú y que incluso para los años 90 seguía conservando la pauta, el canon, la obligación de no burlarse de los políticos, de no burlarse de las tradiciones, ni de las miserias de ese entorno tan hostil para la vida humana. En fin, un auténtico bodrio, como decimos los argentinos, un fiasco absoluto. Pero gracias a la privatización monopólica y corrupta de las televisiones, esa primera estancia de Zelensky en Rusia fue lo más parecido al paraíso. Casinos ilegales, prostitutas y cocaína. Todo provisto por la mafia rusa, gerenciada por el flamante director de la oficina de la propiedad del gobierno de Boris Yeltsin, un tal Vladimir Putin. Entre sus muchas responsabilidades estaba la de mantener contentos a los artistas y bohemios para que respeten la norma de callar ante la inmensa corrupción que asfixiaba al país. Ya sabemos que un político, si algo le molesta aún más que se lo critique, es que se lo ridiculice, que se lo muestre como lo que es, una persona nefasta por definición, falible y en ocasiones patética. En fin, la madre de Zelensky le escribió una carta en aquel entonces dándolo por muerto, furiosa por su conducta disoluta y, según ella, su espíritu capitalista. Pero esta no era la opinión de su jefe, es decir, el dueño de la televisión ORT, Boris Berezovsky, llamado con buenas razones el padrino del Kremlin, que en aquel entonces era secundado por un socio más joven, que luego lo traicionó y fue su verdugo, Roman Abramovich. Sí, el dueño del Chelsea, el oligarca títere de Putin, que terminaría encargándose de que Berezovsky no llegue muy lejos. Video muy recomendado. Ambos, Berezovsky y Abramovich, vieron en Zelensky un capital para explotar. Algo de talento, ausencia absoluta de valores y predisposición a venderse por unas monedas, sin cuestionar a nada ni a nadie. Es decir, no vieron un espíritu capitalista, sino un soldado. Un soldado muy particular, nada disciplinado, pero obediente, sumiso, servil. Tras ganar la competencia nacional de humoristas del 97, le financiaron la creación de su propia productora, Kvartal 95. Atentos a este dato. ¿A cambio de qué? Bueno, según Novaya Gazeta, periódico ruso, a cambio de lavar dinero de la trata de niñas en San Petersburgo, una redituable industria que había florecido durante la alcaldía de Anatoly Sobchak y su monje gris, el director de negocios de San Petersburgo en aquella época, Vladimir Putin. Sí, otra vez, Vladimir Putin. Kvartal 95, la empresa que oficialmente dirigía Zelensky, con apenas 19 años, que en aquel entonces y hasta el día de hoy arrastra graves dificultades para dividir y multiplicar, no solo levantó controversia por la opacidad de sus fondos y los vínculos con la mafia rusa, sino también por la incorporación al staff de actores y actrices, de muchachas y muchachos de 14 y 15 años, que protagonizaban escenas sexuales bizarras y degradantes. Aunque todo esto quedó olvidado rápidamente por la brutal crisis financiera del año 98,
la guerra de Chechenia y para el 99 los autoatentados terroristas. ¿Por qué autoatentados? Porque los pergenió el ya primer ministro y candidato presidencial, otra vez, Vladimir Putin, que se vestía como un héroe salvador mientras mandaba a sus subordinados de la FSB, la sucesora de la KGB, con sus credenciales en el bolsillo, a volar edificios residenciales, a liquidar rusos civiles inocentes, manipulando el pánico social para asegurarse su victoria. Y así fue. Como les conté en el programa sobre Abramovich, la amistad por conveniencia entre Vladimir Putin y Boris Berezovsky no tardó en disolverse. Cuando el tirano hizo pie en el Kremlin, decidió deshacerse de alguno de los zampones que lo habían ayudado a llegar allí. Y así resolvió conminarlos a estatizar sus cadenas televisivas. Fue entonces cuando Zelensky dejó de ser un vulgar testaferro y por, repito, un gran golpe de suerte, pasó a ser el verdadero amo y señor de una productora millonaria, cuyos contratos pasaron a ser directamente con el Estado ruso, con Gazprom, la empresa del gas ruso, es decir, con Putin. Así abrió franquicias en varios países postsoviéticos, incluida su Ucrania natal. Para 2003, la compañía de actores de este comediante, como ven, más ruso que ucraniano, Zelensky, reemplazó al viejo ciclo KBN y terminó copando buena parte de los medios de Europa del Este, con unos programas todavía peores, de humor obsceno y barato, aunque, eso sí, siempre en ruso. Siendo Putin su principal benefactor, la condición de que fluyan los rublos y luego los euros fue que Zelensky obedezca a la campaña para mantener la influencia cultural en los viejos dominios de la URSS. Todo esto lo volvió a acercar a su madre, enérgica prorrusa, quienes antes eran comunistas, hoy son prorrusos, lo vemos en todas partes con los defensores venenosos y descerebrados de Putin, pero terminó de amargarle la existencia a su padre, Alexander, que sufrió un infarto en el medio de una discusión con Volodymyr por el rumbo inmoral que había emprendido. Hijo, ¿cómo puedes insistir en hacer propaganda rusa en esta nación donde el 70% de sus habitantes fue privado de su propia lengua, el ucraniano, por la dictadura? Le había espetado su papá al borde de las lágrimas. A lo que el pródigo Volodymyr contestó sin ruborizarse, esto lo narran testigos: viejo, gano en un día más dinero del que tú tuviste en toda tu maldita vida. Cierra la boca. Bueno, miren a la joyita que nos venden como un héroe de la resistencia. En fin, para 2004, a sus 26 años de edad, Zelensky se convirtió en el productor jefe del principal canal de Ucrania, 1+1, propiedad del ultracorrupto banquero y político Igor Kolomoisky, a quien Zelensky llamó su segundo padre y cuya amistad y cuyo mecenazgo conserva hasta la actualidad. Kolomoisky fue hasta 2015 el principal aliado público de Vladimir Putin en Ucrania, no solo en la televisión. En sus películas, donde también participó Zelensky como protagonista estelar, en sus diarios, en su radio e incluso en su museo ubicado en el subsuelo de la lujosa sede del Private Bank, este millonario ucraniano-israelí se encargó de mantener bien alta la bandera de Rusia. Nación, por cierto, a la que financió, entre otras cosas, para la brutal invasión de Putin a Georgia, que no suscitó ningún escándalo internacional en su momento porque el enfoque de la élite global estaba en otra parte. Zelensky, basado en su conexión directa con el Kremlin, escaló al consejo directivo del multimedio de Kolomoisky, pero sin mudar jamás su productora propia de Moscú. La diferencia reside en que Kolomoisky apostaba a lo grande, y a medida que su fortuna se incrementaba en el ranking de Forbes y su familia se acomodaba en sus palacios de Suiza, no tardó en conectarse con la élite política estadounidense.
Cuando a lo largo de 2006 y 2007 el mundo entero estaba en vilo por el genocidio de Bush en Afganistán e Irak, por cierto, apoyado por Putin, que le permitió pasar tropas americanas por suelo ruso, la prensa de Ucrania ofrecía escenas como esta para estupidizar a las masas. El propio Zelensky, en su rol como director ejecutivo de la televisión Inter, fue preguntado una vez sobre su opinión de las filtraciones de Wikileaks en cuanto al asesinato selectivo de investigadores por parte del ejército norteamericano. A lo que Zelensky contestó, y esto es en serio, no es un chiste, que no confiaba en Wikipedia. Sí, literal. Se confundió a Wikileaks con Wikipedia. El número 2 del principal canal informativo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en aquel entonces, no conocía la red periodística más importante de la historia. Buena parte de los sketches cómicos de Zelensky, en su rol como actor, porque nunca dejó de hacer el payaso, incluían referencias a su propia falta de cultura y habilidades intelectuales. Un bufón, literalmente un bufón. Al tiempo que su cuenta bancaria se engrosaba, Ucrania se hundía en el fango de la miseria, siendo uno de los lugares más pobres de toda Europa. Zelensky, el patriota, se dispuso a despedir a buena parte de los actores ucranianos de las dos cadenas donde intervenía, 1+1 e Inter, ambas de Kolomoisky, para reemplazarlos por actores rusos. Y ustedes dirán, bueno, esto tiene sentido, hay una crisis económica, los rusos cobrarían menos. No es así. De hecho, en aquella época, los sueldos que los rusos exigían eran o en rublos o en euros, y eran casi el doble que los magros salarios en grimnas ucranianas que recibían los actores despedidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto Zelensky? Bueno, esta sospechosa situación llevó al periódico Ukrinform a averiguar a fondo, delatando la maniobra a través de la cual Putin tomaba créditos artificialmente caros al Private Bank de Kolomoisky a cambio de seguir consolidando la propaganda prorrusa en su antigua colonia. Pero el mercado, amigos, suele ser justiciero. Las patéticas películas de Zelensky comenzaron a descender en popularidad a medida que la audiencia se hartó de consumir productos en un idioma ajeno. ¿Quién asistió entonces a su salvación? El entonces primer ministro Víktor Yanukovych. De hecho, Yanukovych ya había estado a punto de ser presidente a través de un fraude escandaloso en el año 2004. Fue tal el fraude, la mentira fue tan grande, que provocó una ola de protestas masivas llamada Revolución Naranja. Los medios dirigidos por Kolomoisky y Zelensky abordaron las protestas pacíficas como actos terroristas, justificando la represión feroz por parte del Estado ucraniano, que incluyó tortura e incluso asesinato de manifestantes pacíficos. Como primer ministro del presidente Víktor Yushchenko, Yanukovych exprimió a los contribuyentes ucranianos para financiar con subsidios, con impuestos, la propaganda rusa que no querían comprar. Y la fortuna de Zelensky, el propagandista ruso que hasta el día de hoy no sabe hablar ucraniano en forma fluida, volvió a superar con creces los 25 millones de dólares. Bueno, todo esto lo oficial. Luego está lo no oficial y tiene mansiones y edificios en Italia, en Londres, en Suiza como Kolomoisky, etc. Pero bueno, por supuesto, esto es tan solo del 1%
de la fortuna de Kolomoisky y ni siquiera sabemos cuán pequeño porcentaje frente a la del capo di tutti capi, Vladimir Putin. Pasaron los años y llegó el momento de devolver favores. Pese a las diversas causas judiciales en su contra y al precedente de esta terrible estafa electoral del 2004, Yanukovych, blindado en oro de Moscú, volvió a presentarse a los comicios presidenciales y se impuso en el año 2010 por sospechosos 2 puntitos a su rival Yulia Timoshenko, que poco después, siguiendo el modelo de Vladimir, el tío Vladimir, encarcelaría. Sí, encarceló a su principal rival política. Nada de esto habría sido posible sin la cobertura, sin, mejor dicho, el encubrimiento y la publicidad sistemática, 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, en favor de su gobierno por parte de los medios de Kolomoisky y Zelensky. Yanukovych merece su propio documental, señores. El reluciente presidente, allá por el año 2010, arrastraba una juventud criminal. Sí, cumplió 2 condenas por robo a mano armada e intento de secuestro, en calidad de miembro de la banda de la pandilla Pivnovka. Y esto es un punto de conexión directo con su futuro benefactor Vladimir Putin, que también fue un delincuente juvenil, yo lo he contado en mi documental, en esta misma época de los años 60, de hecho Putin llegó a ser acusado de intento de homicidio. En fin, ya ven, cuando los libertarios les decimos que la política es una mafia, la peor de las mafias, no estamos en absoluto desacertados. Luego del presidio, Yanukovych delató a sus compinches y como premio fue integrado al Partido Comunista de Ucrania. Tras la caída del muro y apoyado abiertamente por Putin, se convirtió en gobernador de Donetsk. Sí, exactamente, una de las regiones que ahora Putin se está anexando. El partido de Yanukovych, el partido de las regiones, fiel a su costumbre, representaba una mezcla de izquierda armada, abiertamente nostálgica del comunismo ruso, y a su vez una gran oportunidad para bandoleros de todo tipo, que por ejemplo cuando Yanukovych fue electo presidente en 2010, festejaron violando a turistas turcas cuando su líder llegó a Kiev. Anticatólico, racista, antisemita, impulsivo, alcohólico, Yanukovych acordó un estatuto de incorporación, de asociación, que es el paso previo, a la Unión Europea en el año 2012, cuando las relaciones entre Bruselas y el Kremlin marchaban a la perfección, de la mano del auge del precio de las commodities. En castellano, por si no lo entendiste, 2012 las relaciones entre la Unión Europea, Estados Unidos y Putin eran perfectas porque los precios del petróleo y del gas, entre muchas otras cosas, eran muy altos. Esto también beneficiaba a la corrupta Ucrania, que comenzaba a levantarse, y entonces reinaba la armonía. Ucrania se podía unir a la Unión Europea y Putin contento. Pero sin embargo, las cosas no duraron mucho. Yanukovych ya era comparado con Hugo Chávez. No solamente encarcelaba a sus opositores, sino que se involucró en varios asesinatos. Y para 2014, cuando el precio del petróleo se desploma y la fiesta compartida entre Occidente y el gigante euroasiático se enfría, el acuerdo con la Unión Europea se estancó y estalló el famoso Euromaidán, una serie de protestas masivas contra Yanukovych, en las cuales, una vez más, Zelensky y Kolomoisky al principio tomaron partido por él, pero no como antes. Kolomoisky, que ya tenía un pie en Israel y otro en Estados Unidos, abogaba por hacer reformas en el gobierno de Yanukovych para poder finalmente entrar al mercado común europeo, lo que dispararía el valor de sus acciones. En otras palabras, entendió el oligarca Igor Kolomoisky que los negocios con Putin se iban a devaluar y que en cambio integrarse a la Unión Europea era la mejor elección para su negocio y por supuesto, por lo tanto, para Ucrania. Y cuando Yanukovych, por orden de Putin, quemó las naves y se negó
a ratificar el acuerdo con la Unión Europea, Kolomoisky dio un giro de 360 grados y comenzó a darle voz a los manifestantes opositores, a los europeístas. Expuso las violaciones de derechos humanos de su antiguo amigo, el presidente Yanukovych, expuso casos de corrupción, los pocos, claro, donde él no estaba vinculado, el propio Kolomoisky, y así fue como pasó de estar en la lista negra del FBI norteamericano al top 5 de los aliados de Obama en Europa del Este. Kolomoisky, en colisión directa con el entonces vicepresidente Joe Biden y con el lobby globalista de George Soros, logró forzar la liberación de Yulia Timoshenko, la misma mujer que tan solo unas semanas antes había acusado de querer vender el país. Y de hecho hizo algo muy cruel. Manipuló a los civiles de tal modo que las muertes en represión se multiplicaron, pasaron de 10 a 82 en cuestión de 4 días. Él publicitaba zonas seguras para ir a marchar que en realidad eran puntos directos de choque con las autoridades. Un asesino vulgar, Igor Kolomoisky. Bueno, en este contexto Kolomoisky trajo en su avión privado, el mismo avión en el que viajaba con Zelensky y las prostitutas, al senador republicano John McCain, amigo íntimo de Biden, que de hecho juntos lograron la votación del Congreso que validó a Clinton para bombardear Kosovo en los 90. Bueno, McCain y Kolomoisky coordinaron la creación de una fuerza paramilitar que desde entonces y hasta ahora da mucho que hablar. El controversial Batallón Azov, una milicia de derecha nacionalista ucraniana que según su propio comandante integran un 12% de skinheads neonazis. Sí, literal. Los intereses de Estados Unidos y del oligarca coludidos para financiar a un grupo de extrema derecha supremacista racial. Este grupito paramilitar, esta banda de forajidos, comenzó a confrontar directamente con los otros zampones, es decir, el partido de las regiones de Yanukovych y los terroristas prorrusos. La bronca de Kolomoisky con Yanukovych llegó al punto en el que le puso precio Kolomoisky a la cabeza de Yanukovych. Y este último, ya acusado incluso por la Corte Suprema de traición a la patria, escapó ¿a dónde más? A la madre Rusia, bajo el cobijo del zar Putin, que lo protege hasta el día de hoy. Putin, al menos al frente de las cámaras, le declaró la guerra entonces a su antiguo aliado, Kolomoisky, y Volodymyr Zelensky, confuso, indeciso, ignorante, como no podía ser de otra forma, quedó en el medio de sus dos patrones, completamente descolocado. El parlamento ucraniano, la Rada, dispuso el nombramiento de Alexander Turnichov como presidente provisorio. Y este, a su vez, por pedido directo de Joe Biden, nombró al maquiavélico Igor Kolomoisky como gobernador de facto del Oblast de Dnipropetrovsk. O sea, convirtieron al hombre más rico y más corrupto de Ucrania, responsable de varias muertes de inocentes, en gobernador de una importante provincia con riquezas minerales. Putin respondió al desafío con la ya conocida invasión a la península de Crimea, y Turnichov procedió a ofrecer una feroz resistencia. ¿Saben qué hizo Turnichov para repeler la invasión a Crimea de Putin? Prohibió las series y las películas en ruso. Un valiente. William Wallace se queda corto. Adivinen qué dijo Volodymyr Zelensky en aquel entonces. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Que se solidarizó? ¿Que dijo vamos a defender Ucrania? No. Dijo que Rusia es un pueblo hermano, que su equipo tenía derecho a seguir trabajando, es decir, a seguir facturando millones robados a las víctimas de él y de Kolomoisky. Y bueno, se quejó, no solo que se quejó, incluso amenazó con denunciar al gobierno por esta medida y muy a regañadientes cerró sus oficinas en Moscú. Pero al final se mantuvo firme al lado de Kolomoisky, que, por cierto, podría haber sido encarcelado por alta traición, pero ya tenía semejante ejército privado, mercenarios, paramilitares, que nadie se atrevía siquiera a recordarle su pasado, por miedo a, ya lo sabemos,
desaparecer y no volver a ver la luz del sol. Para coronar su reinado, Kolomoisky tomó el control del monopolio ucraniano del gas, Burisma Holdings. Y adivinen qué, sucedió lo siguiente. Nueva generación de criminales, Hunter Biden. El hijo menor de Joe Biden empieza a trabajar con James como lobista. Son dueños de bonos de la deuda argentina, Gramercy, tuvieron que ver con Macri, con Peña Nieto, pero fundamentalmente Hunter Biden, un personaje tan deleznable, tan repugnante, que estando caliente el cadáver de su hermano que murió de un tumor cerebral, su hermano mayor, el hijo mayor de Joe Biden, Bew, se acostó con la viuda. Se acostó con la viuda y no solo terminó, la mujer de Hunter Biden, lo dejó por esta humillación espantosa y luego engañó a la viuda de su hermano con otra mujer a la que dejó embarazada y amenazó y se terminó demostrando que el hijo era suyo. Ese Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, ¿bien? Un sujeto nefasto y delictivo. Ahora, lo más importante, señores, ya en esta casa, como no hubo ningún otro canal en español que se hable con ese detalle, cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, hablamos del gran negocio del clan criminal Biden en Ucrania. En la Ucrania dominada por títeres de Washington. En la Ucrania donde George Soros manda, pero mucho más que los ucranianos. En la Ucrania donde es un país miserable para Europa, igual que Rusia, son países pobrísimos, pero su casta política es rica. ¿Y quién más es rico gracias al sufrimiento de los ucranianos? La familia Biden. Así que les traigo a un joven brillante, especialista, amigo de esta casa, especialista en este tema, Jorge Berraquero, que les va a contar lo que en ningún otro sitio van a ver sobre la nefasta corrupción de la familia Biden y una gran sorpresa de cómo sus aliados y sus amigos en Ucrania están cometiendo crímenes abominables, exactamente igual de sanguinarios y criticables que la nefasta invasión rusa. Jorge Berraquero, es un gusto tenerte aquí conmigo luego de este preámbulo donde hice una microsíntesis de la vida de Joe Biden y de su familia, de tan particular familia, como dicen los camorreros de la vieja escuela, de su familia, y estos ni siquiera tienen códigos morales. Cuéntanos paso por paso la historia de los Biden en Ucrania. Ten en cuenta que del otro lado de la pantalla la gente tal vez no entiende nada de esto, no ha visto nuestros programas previos, así que cuéntales en términos claros y sencillos cómo comienza a forjarse esta trama de corrupción que es una de las peores del siglo XXI y que por supuesto repercute en la guerra que tenemos hoy. Bueno, primero principal, gracias Nicolás por contactarme de vuelta para hablar de este tema muy interesante. Y como vos bien decías, la familia Biden tiene un historial bastante criminal, pero que justamente no se limita a Estados Unidos, sino que se expande, tal como vos mencionaste, justamente Oriente Medio y en este caso Ucrania. Y este caso en Ucrania se expande por, digamos, un pequeño detalle, pero no por nada insignificante, y es que todo comienza cuando Joe Biden decide colocar justamente a su hijo Hunter Biden en la empresa Burisma Holdings, que a su vez está asociada con el Private Bank, justamente. ¿Qué tiene de particular esta empresa? Burisma Holdings, a partir de las maniobras del gobierno de Obama y puntualmente de su vicepresidente Biden, Burisma Holdings se convierte en el cuasi monopolio del gas natural de Ucrania, manejado directamente desde el gobierno y realmente manejado directamente a través del gobierno ucraniano por Estados Unidos. Continúa. Totalmente como vos acabás de decir. Sin ir más lejos, hay que decir una cosa muy interesante antes de hablar de este nexo. Burisma Holdings y Private Bank estaban siendo, digamos, investigados por el FMI por malversación de fondos y por lavado de dinero, ya que justamente había entregado el FMI por la crisis de Ucrania al banco ucraniano, que casualmente una participación importante era del Private Bank, habían entregado millones de dólares, y da la casualidad que Private Bank era uno de los beneficiados, y luego cuando este dinero fue entregado, desapareció misteriosamente. Bueno, cuando ingresa Hunter Biden a la firma Burisma Holdings, que hay que decirlo, es una empresa, un conglomerado básicamente que tiene que ver con la minería, los gasoductos y el petróleo dentro de Ucrania, como me dijiste, un cuasi monopolio.
Resulta que esas denuncias que estaba investigando el FMI, es malversación de fondos y fraude financiero y demás cosas, desaparecen también misteriosamente. Una coincidencia bastante grande. A esto, justamente, hay que centrarnos en el personaje que nos incumbe, que es el nexo también, digamos, Joe Biden, Hunter Biden, y justamente el dueño de Burisma Holdings, que es ni más ni nada menos que Igor Kolomoisky. Igor Kolomoisky es un empresario israelí-ucraniano, esto hay que aclararlo muy minuciosamente, que no solo se limita a Burisma Holdings en Private Bank, sino que también tiene medios de comunicación a su disposición de Ucrania, siendo estos algunos importantes medios de comunicación del mismo país del que hablamos. A esto también hay que mencionar que Igor Kolomoisky, hablando de aliados de Joe Biden y demás, Hunter Biden había ingresado con un cargo, digamos, se podría decir, menor a la empresa, pero que sin embargo en un tiempo bastante reducido, mágicamente, llegó a formar parte de la junta directiva de Burisma Holdings, como una Jorge, especie de favor. acá hay una situación surrealista. Si uno le cuenta esto a la gente, por eso uno pone las capturas de las noticias, para que vayan y vean directamente desde la fuente los documentos. Hunter Biden jamás pisó Ucrania. ¿Me escuchás bien, Jorge? Sí, exactamente. Hunter Biden en su vida pisó Ucrania. Su padre fue a conseguirle el trabajo, como buen padre de un problemático infeliz que se escuda en las drogas para justificar su miserable actuación, su miserable condición humana. Joe Biden fue a Ucrania y varias veces a garantizarle su trabajito de oro, que comenzó con $50,000 por mes, señores. $50,000 por mes, varias veces lo que gana el presidente de Ucrania. 8 veces lo que gana el presidente de Ucrania, para ser más exactos. Y Hunter Biden nunca pisó Ucrania. ¿Qué trabajo desempeñaba como director de una empresa alguien que jamás en la vida pisó el país donde esa empresa opera en forma exclusiva? Burisma Holdings no tiene oficinas en ningún otro lugar. Tomen nota de esto para empezar a cifrar el grado de irregularidad que hay con esta situación. Hunter Biden cobra $50,000 por mes para empezar. Luego va a haber transacciones millonarias que se van a ir descubriendo con el tiempo a cambio de no hacer nada. Sí, tal cual como vos mencionabas. Tenés más lejos, vamos a decir la verdad, Hunter Biden es el nexo, digamos, entre Joe Biden e Igor Kolomoisky, que Igor Kolomoisky, como es el cuasi monopolio de Ucrania, hasta incluso esto hay que mencionarlo, Igor Kolomoisky fue el que estuvo detrás del financiamiento de la campaña del que hoy es actual presidente de Ucrania, Zelensky, justamente. Fue uno de los tantos empresarios que financiaron la campaña de Zelensky, que justamente tal vez alguno lo localizará, digamos, en Ucrania o tal vez fuera de Ucrania, por ser un simple comediante, digamos, de uno también, por cierto, canales, medios de comunicación pertenecientes al conglomerado de Igor Kolomoisky, justamente. Jorge, esto es increíble lo que nos contás. O sea, yo recuerdo, esto es un déjà vu. ¿Vos te acordás que estos videos nos los tumbaban cuando estaban robándose la elección que ya sabemos? ¿Te acuerdas? Con las empresas que cuentan votos en Venezuela, la Venezuela de Maduro, y que hicieron a Biden lo que hoy es, ¿no? Bueno, lo contamos y YouTube nos tumbaba, era terrible esa temporada. ¿Tú te acuerdas que lo que estás diciendo, literalmente contrataron a un cómico, a un bufón, a un payaso de la televisión de Kolomoisky, que es miembro de la Fundación Clinton y financista de la campaña de Biden, y ahora ese sujeto, comediante, Volodymyr Zelensky, es quien supuestamente tiene que proteger a los ucranianos de la invasión de Putin. Es el presidente de un país de 46 millones de habitantes, el segundo país más grande de Europa después de Rusia en superficie, con las tierras más fértiles del mundo. Ese sujeto, un comediante, un vulgar comediante de televisión, literalmente a ese payaso lo pusieron a dirigir Ucrania, en este momento bombardeada, que está siendo víctima de una invasión criminal sanguinaria por parte de los rusos. Fíjense hasta qué punto Estados Unidos, cuando dice que protege a sus socios, miren lo que hace realmente en los hechos. A los pocos meses subió al poder el literal asesor jefe de la Fundación Vidroyenia, la filial de las Open Society de Soros en Ucrania, Petro Poroshenko. Y pese a que tuvo muy buenas relaciones iniciales con Kolomoisky y gracias a eso también con Zelensky, ambos pidieron votar públicamente por él, la relación se fue torciendo en la medida que las ambiciones de estos últimos crecían y crecían.
Luego de haber incendiado el país y tomar el control por completo, le agarraron el gusto al poder. No se resignaban a volver a ser accionistas de este negocio llamado someter a Ucrania. Querían ser los dueños indiscutibles. Y Soros, persuadido porque esta dupla le pareció prometedora, la dupla de Kolomoisky y Zelensky, les dio el visto bueno. Les dijo, bueno muchachos, vamos para adelante. Como si fuera una casualidad, mientras los informativos de 1+1 comenzaron a azotar todos los días al gobierno de Poroshenko, Zelensky produjo y protagonizó la serie televisiva mejor financiada de la historia de Ucrania. Y justamente gracias a Soros, amplificó su llegada en Netflix. Era la época en la que George Soros era un inversor ángel, un accionista determinante en la plataforma de streaming más importante del mundo. Y esta serie se llamó El Servidor del Pueblo, en el cual Zelensky, esmerándose, según los críticos fue el mejor papel de su carrera, interpreta a un profesor de secundaria que por accidentes de la vida termina siendo presidente de Ucrania. Profético, ¿verdad? Borgiano u orwelliano. Depende cómo lo miren ustedes. Pueden dejar su opinión en los comentarios. La serie El Servidor del Pueblo fue un éxito total. Zelensky dio lo mejor de su papel como humorista, con escenas memorables, como una donde su personaje entra al Congreso y le dispara a todos los políticos corruptos. Y así fue como para 2019, en la debacle de Poroshenko, Volodymyr Zelensky se presenta como candidato a presidente, con una financiación multimillonaria de Kolomoisky, explícita, pública, no disimulada para nada, y negándose, por supuesto, siendo un hombre que tiene problemas, repito, para hacer cuentas matemáticas básicas y que no sabe hablar ucraniano, negándose a participar de todo tipo de debates y de cualquier tipo de entrevista. Volodymyr Zelensky literalmente llegó a la presidencia luego de haber protagonizado una comedia donde el payaso del pueblo se convertía de milagro en presidente. Sí, realmente no conozco ningún otro caso conocido. Algunos pueden decir Trudeau fue actor. Sí, no llegó a la presidencia por ser actor. Llegó por ser hijo de otro déspota como él que gobernó Canadá 16 años. Pierre Trudeau. Reagan fue actor. Sí, fue actor, pero no llegó a la presidencia por ser actor. Llegó a la presidencia por una serie de lobbies muy poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Zelensky literalmente llegó al poder como la marioneta, como el bufón personal, como el divertimento de Igor Kolomoisky. Y como no podía ser de otra forma, los problemas de Ucrania, a la vista de todos, se multiplicaron por 1000. Aupado por los medios de comunicación de buena parte del mundo, que relataron la hazaña de aquel comediante que interpretaba a un presidente y terminó convirtiendo la ficción en realidad, Zelensky se impuso a Poroshenko con el 73% de los votos en segunda vuelta. No hubo propuestas, no hubo programa electoral. Su único fuerte, las redes sociales. Con el pasar de los días fue quedando claro que el gabinete de Zelensky, el hombre que se propuso venir a salvar a Ucrania y destruir los males de la política tradicional, no era otra cosa que una extensión del directorio del Private Bank. Kolomoisky, durante los últimos tiempos del gobierno de Trump, volvió a la lista negra del Departamento de Estado en medio de las investigaciones por la colosal corrupción del clan Biden, pero convenientemente ocultadas por el Estado profundo e incluso censuradas por las redes sociales como Twitter, no impidieron la llegada de Biden al poder. Victoria, por cierto, relevada por Smartmatic, empresa de Lord Mark Malloch Brown, histórico número 2 de George Soros y actual presidente de las Open Societies. En una especie de maniobra para disimular esta repugnante alianza mafiosa, un antiguo abogado de Kolomoisky, Denis Maliuska, se convirtió en ministro de Justicia de Ucrania.
e impulsó una cortina de humo titulada Ley de Desoligarquización con el mero objetivo de engañar a los incautos y disfrazar lo evidente. Algo vagamente similar ha hecho ahora el gobierno demócrata de Estados Unidos, a medida que, pese a todo lo que han hecho, crecen y crecen y crecen las polémicas por los negocios millonarios de la familia Biden con Kolomoisky. El secretario de Estado, Antony Blinken, le prohibió volver al país del norte. Ahora, lo más gracioso de todo es que su padre, Donald Blinken, que fue embajador de Bill Clinton en Hungría, esto parece una broma, representa al emblemático grupo Warburg en sus operaciones conjuntas con Kolomoisky en Israel. Pero la sumisión de Zelensky, el populista vacío, se volvió pornográfica cuando violó sus propias restricciones sanitarias, que él mismo como presidente le impuso a los ucranianos para visitar el cumpleaños de Kolomoisky. La voracidad de Kolomoisky por el dinero fácil lo está volviendo loco. Le robó a sus propios clientes $5.500 millones de depósitos. Y esto le valió una orden de captura internacional de Interpol que solamente puede evadir manteniéndose entre Ucrania e Israel. La ira del pueblo volvió con fuerza y el propio George Soros se vio salpicado por este escándalo mundial. Es más, Soros mismo tenía $40 millones, que para él es una propina, en el Private Bank. Pero bueno, imagínense lo que supone estar tan loco como para robarle a George Soros. La venganza nos hizo esperar y a través de su consorcio internacional de periodistas, Georgie ajustó las cuentas a través de Pandora Papers, exponiendo buena parte de las riquezas ocultas de Kolomoisky y los lazos con Zelensky en diversos paraísos fiscales. El penalista Volodymyr Ariev documentó que Zelensky posee al menos $41 millones sin declarar, provenientes de operaciones fraudulentas con su patrón Kolomoisky. Pero aquí, señores, llegamos a algo que supera todo lo anterior. Algo que es verdaderamente perturbador. El camarógrafo, devenido en actor de reparto, Iván Bakanov, mejor amigo de Zelensky, quien fue en el pasado el fotógrafo personal de la familia Kolomoisky, se convirtió en el jefe de seguridad nacional de Ucrania, un país en un conflicto cercano a la guerra civil, con dos provincias que se quieren separar, con otra, Crimea invadida por Rusia. ¿Escucharon? Un fotógrafo es el director, hasta el día de hoy, en plena guerra, un fotógrafo dirige la seguridad nacional de Ucrania. ¿Esto les parece un accidente? ¿Van entendiendo por qué la invasión rusa devastó al país entero de un momento a otro? Y aquí entramos en materia para los bobos que realmente se creen que aquí hay dos estados enfrentados, cuando en realidad son dos estados contra sus respectivos pueblos y contra el bienestar de toda la humanidad. Procedo a leer el título de una sugestiva nota del portal OCCRP. Lejos de ser una paloma pacifista, Volodymyr Zelensky asume el cargo como un halcón prorruso. Pese a sus fingidos elogios a las Fuerzas Armadas de Ucrania, un país cuya lengua aún hoy para bochorno internacional desconoce, Zelensky fue a visitar a Putin y a besarle la mano, pese a que éste se negó a felicitar su victoria. Entabló diálogos para facilitar un acuerdo pacífico sobre Crimea en manos de Rusia, claramente. Y tras una guerra en el este que se cobró 13.000 vidas, Zelensky le dijo a su antiguo amo y señor: estimado Vladimir, y esto es una cita literal, aunque nos dividan, somos todos eslavos. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro. Hablamos ucraniano y ruso. Somos diferentes pero similares. Estemos juntos para salir adelante. Hoy, los pocos periodistas serios ucranianos que no han sido secuestrados, desaparecidos o asesinados, ya sea por los terroristas prorrusos o minoritariamente por el batallón Azov, los neonazis mercenarios de Kolomoisky, se preguntan, rodeados de misiles, de viudas llorando, de madres con el cadáver de sus hijos pequeños sobre sus brazos, ¿hasta qué punto Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania y no el peón de Putin? Como ha quedado más que claro, lo fue durante buena parte de su vida
y por qué no otra vez. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en sus comentarios. Por mi parte, les anticipo que seguiremos esta saga de investigación periodística sin igual en YouTube en español, hablando de otra figura en común entre Zelensky y Putin que explica buena parte de lo que está ocurriendo, buena parte de la tragedia y del horror que padecen los ucranianos y que muy pronto puede extenderse al mundo entero. Klaus Schwab y su Foro Económico Mundial, del cual ambos presidentes forman parte. Te pido por favor que le des like a este video, que lo compartas en Facebook, en Twitter, en WhatsApp y si te deja el zar Putin también en Telegram, para que la verdad llegue a más gente. Y sin nada más que decir, nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.